Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio en el cual tenemos el siguiente enunciado. En la figura se muestra un medidor Venturi equipado con un manómetro diferencial de mercurio. En la toma, punto uno, el diámetro es de 12 centímetros, mientras que en la garganta, punto 2, el diámetro es de 6 centímetros. ¿Cuál es el flujo Q de agua a través del medidor si la lectura en el manómetro es de 22 centímetros? La densidad del mercurio es de 13,6 gramos centímetro cúbico. A ver, para este aspecto, por ejemplo, tenemos un sistema, ¿no? En el cual tenemos un ducto principal acoplado consigo lo que es un manómetro de presiones, ¿no? En el cual es un medidor Venturi en este caso, ¿no? Para lo cual nos está pidiendo el caudal del líquido, ¿no? Que está fluyendo a través del ducto principal en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en primera? Detallamos nuestra tabla de datos en los cuales vamos especificando qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos obtener en nuestro caso. En nuestro caso, la tabla ya está hecho ya tenemos las conversiones correspondientes en el sistema internacional, tal cual las hemos ido realizando lo que es en clases, ¿no? Lo otro que vamos a hacer es, vamos a utilizar en nuestro caso las dos fórmulas en este caso, lo que es de la fórmula de la ecuación de continuidad y la fórmula de la ecuación de Bernoulli. A través de ello vamos a ir viendo, vamos a encontrar en nuestro caso lo que es el caudal, ¿no? En una primera instancia de repente podemos utilizar lo que es la ecuación de continuidad, pero no lo vamos a poder hacer por el hecho de que no tenemos velocidades, ¿no? Entonces lo que estamos queriendo encontrar es el caudal. Entonces con dos incógnitas no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Si vamos a la parte de lo que es la ecuación de Bernoulli de forma directa, tampoco tenemos velocidades, ni mucho menos lo que son las presiones. El tema de alturas de repente podemos descartar por el hecho de que en el punto uno y en el punto 2 están al mismo nivel, entonces las alturas llegan a ser iguales. Altura uno va a ser igual a altura 2, entonces podemos ir simplificando por esa parte, ¿no? Pero eso de repente no nos va a servir todavía. Entonces lo que se hace para esta situación es analizar el tubo en U, no es nada más que es un manómetro de mercurio en este caso, ¿no? Entonces, de repente vamos a ir analizando por esa parte para encontrar algunos datos por esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos viendo, por ejemplo, esto es un sistema que ya hemos visto en el primer capítulo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir viendo un punto en común en este caso, ¿no? Un punto en común en este caso donde se dice que la presión en ese punto va a ser igual. En este caso, el punto A y el punto B. Entonces, la presión en A va a ser igual a la presión en B. De repente podemos ir detallando ya esa fórmula por acá. A ver, analizando valores. Para la presión en A, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No? Acá hay una presión en 1 más la presión debida al fluido, en este caso es agua, ¿no? Hasta el punto A. Entonces, peso específico por la altura, en nuestro caso esto va a ser una altura H1, pongámosle, ¿ya? Una altura H1, ¿no? Entonces, por esa parte. Y vamos al punto B, en este caso a la presión en B, ¿qué es lo que vamos a tener? La presión en A, ¿no? La presión en el punto 2, perdón, la presión en el punto 2 multiplicado por el peso específico del agua por la altura H2. Simplemente, primeramente, vayamos hasta esa parte. Más la presión, en este caso el peso específico del mercurio multiplicado por la altura. A esta la vamos a llamar altura H, que es 22 centímetros, ¿no? Eso es el dato que nos están dando. De acuerdo, entonces, reemplazando en nuestra ecuación principal, ¿qué es lo que vamos a tener? Presión en uno va a ser igual a ¿qué? Ahí está. Presión en uno más el peso específico del agua por la altura H1, que corresponde para la presión A. La presión en B, lo que se está generando, presión en 2 más el peso específico del agua por la altura H2 más el peso específico del mercurio por la altura H, en este caso, altura H, ¿no? Ahí está. Acá ya han aparecido términos de P1 y P2. Entonces, de repente podemos establecer
alguna fórmula de repente para ver diferencia de presiones, ¿no? Que es un dato que nos va a servir para aplicar a lo que es nuestra ecuación de Bernoulli por esta parte. Entonces, despejando algunos valores o llevando algunos miembros a un lado de la ecuación en este caso, ¿no? Presión uno menos presión 2. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma. A ver, vamos acomodando un poquito más, factorizando en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá, no sé, pues, tenemos H1 y H2. Son datos que no tenemos en nuestro caso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos encontrar de repente una relación. A ver cómo se encuentra, por ejemplo, o de dónde se genera, por ejemplo, H. No es nada más que una diferencia de alturas, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? H1 menos H2 va a ser igual a H, ¿no? Toda esta altura menos esta alturita me va a dar esta altura, ¿no? Entonces puedo colocar como una ecuación que H va a ser igual a H1 menos H2. ¿Esto de repente puedo reemplazar acá? Sí, pero no puedo, porque en este caso en mi ecuación es H2 menos H1. Lo que hacemos en este caso es factorizar el signo para poder invertir, en este caso, tal cual está nuestra relación. Entonces sacamos el signo factorizando, entonces H1 menos H2. No estamos alterando nada, simplemente estamos haciendo una factorización. ¿De acuerdo? Entonces vamos por esa parte. Podemos reemplazar H o de repente ordenar también, ¿no? La parte positiva hacia la parte de adelante, ¿no? Entonces ir reemplazando el valor de H, entonces peso específico del mercurio por H menos peso específico del agua por H. No tenemos pesos específicos en nuestro caso. Pero sí tenemos densidad, ¿no? La densidad del mercurio y también lo conocemos lo que es la densidad, vamos conociendo lo que es la densidad del agua, eso también sabemos, ¿no? Como un dato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la siguiente relación, el peso específico igual a la densidad por la gravedad, en nuestro caso. ¿De acuerdo? Entonces vamos reemplazando valores, ¿qué es lo que vamos a tener? La siguiente ecuación. En nuestro caso vamos a ir factorizando gravedad y altura, que es lo que tenemos, la siguiente ecuación. Peso específico del mercurio menos el peso específico del agua. Todo multiplicado por la gravedad y la altura. Entonces, reemplazando valores, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No? Entonces vamos a decir que nuestra diferencia de presiones va a ser igual a 27,19 kilopascales. ¿Listo? Ahí ya nos hemos encontrado algún datito, ¿no? Entonces vamos a trabajar lo que es la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué es lo que habíamos mencionado en una primera instancia? Por ejemplo, alturas podemos ir ya eliminando por el hecho de que las alturas en ese punto, ya viendo desde la parte de lo que es la tubería principal en este caso, ¿no? Entonces hay alturas al mismo nivel, entonces como son iguales va a llegar a un punto que se van a restar y como son términos iguales, va a ser igual a cero. Entonces decimos, esta parte vamos a hacer igual a cero. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nuestra ecuación de la siguiente forma. Ya hemos reducido en este caso un término, ¿no? Que nos estaba incomodando. ¿De acuerdo? Por otra parte, ¿qué es lo que vamos a tener? De repente, a ver, vayamos factorizando. Vamos a factorizar. Sí, por esa parte está bien, ¿no? Entonces, a ver. No, llevar a un miembro en este caso, ¿no? Presión 2 a un lado. Fíjense qué es lo que ya hemos encontrado, ¿no? Ya es un dato que ya tenemos de repente, ¿no? Entonces, haciendo la factorización, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No? Un medio por la densidad multiplicado por velocidad 2 al cuadrado, velocidad uno al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora de repente puedo atacar acá la parte de la fórmula de lo que es continuidad, ¿no? Entonces, para B2, ¿qué es lo que puede hacer? B2 va a ser igual al caudal sobre el área 2 y la velocidad 1 va a ser igual al caudal sobre el área 1. Reemplazando nuestros valores vamos a tener la siguiente relación. Ya de a poco vamos acomodando. Ahora ya tenemos un término en caudal, ¿verdad? Ya hemos reducido también ya hemos eliminado otras variables que no tenemos como dato en nuestro caso, ¿no? Entonces venimos por acá, hacemos la distribución y de repente llevar esto al otro miembro. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. Ya la ecuación de a poco se va acomodando, ¿no? De esa forma. Y haciendo la distribución en nuestro caso. Podemos factorizar Q.
¿sí? Porque tenemos en ambos, acá, en términos de Q, entonces puedo factorizar Q al cuadrado en nuestro caso, ¿no? Entonces, ya teniendo la relación. Ahora, como podemos ir viendo, entonces podemos llevar todo esto, todo este término a la parte de abajo, a dividir por el hecho de que está multiplicando y a la vez vamos a aplicar raíces miembro a miembro, la raíz cuadrada en este caso, para encontrar el término de el caudal en este caso, ¿no? Quedando nuestra relación de la siguiente forma, ya haciendo el despeje correspondiente y aplicando lo que son las raíces miembro a miembro. ¿De acuerdo? Entonces, hasta esa parte, esto es la relación que hemos ido encontrando y por lo demás, lo que nos queda es simplemente ir reemplazando en nuestro caso, ¿no? Entonces, el área. Podemos encontrar el área viendo de la parte frontal, simplemente es una circunferencia, entonces puedo encontrar con la siguiente relación, teniendo un área 1 y un área 2, ¿no? Ya como datos, 11,3 como por 10 a la menos 3 metros cuadrados, el área 1, y 2,83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, el área 2. Ahora ya teniendo todos los datos, vamos a reemplazar en nuestra ecuación, en la relación que hemos encontrado. Entonces va a quedar de la siguiente forma, o de la siguiente manera en este caso. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces haciendo todo el procedimiento del cálculo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un caudal de 21,56 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Esa es la forma como vamos resolviendo, en este caso, un medidor de Venturi.